Bien, conversamos con Heidi Valencia Espinosa, candidata a diputada por San José del nuevo Partido Socialista. Heidi, gracias por este tiempito que nos regalas, y pues para poder conocerla a usted y también conocer la propuesta del partido. Bienvenida. Buenas, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todas las personas que nos siguen. Bueno, ¿quién es Heidi Valencia Espinosa? ¿Dónde nace? ¿Dónde crece? ¿Qué estudia o qué estudió? Y bueno, ¿cómo se involucra en el tema de la política? Y cómo nace también, pues, el partido, ¿verdad? Como una opción más para esta propuesta en el mes de febrero. Bueno, les cuento un poco. Nací y crecí en Punta Arenas. Ingresé a la Universidad de Costa Rica, en San José. Sí, así es. En el 2003 ingresé gracias a una beca que me otorgó la universidad, una beca socioeconómica, a la carrera de filosofía. Ahí me empecé a involucrar con el movimiento estudiantil en diferentes luchas, en luchas por mejores condiciones de estudio, por la defensa de las becas, pero también luchas políticas de aquel momento, como la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de lo cual es parte de mi formación política. Y bueno, me quedé residiendo en San José, me egresé de la universidad, me formé entonces como profesora de filosofía y de español también. Actualmente trabajo para el Ministerio de Educación Pública, soy trabajadora de la educación en el sector público y ahora tengo también experiencia en la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, donde tengo cargos sindicales. Ahí también he formado parte de diferentes luchas, como fue la huelga contra el combo fiscal en el 2018, y también luchas en el movimiento de mujeres, luchas feministas por mejores condiciones de vida de las mujeres, por nuestro derecho a vivir libres de violencia. Les comento un poco por el partido, ¿verdad? El nuevo Partido Socialista, siglas NPS, es un partido conformado por personas estudiantes, trabajadoras del sector público y del sector privado. Somos gente que hemos venido acumulando experiencia en diferentes luchas donde estudiamos, donde trabajamos y en las que participamos cada vez que podemos. Claro, importantísimo. Este partido, nace precisamente para estas elecciones o ya tenía alguna otra trayectoria. Y que nos hable un poquito acerca de las propuestas en concreto del partido, ¿verdad? El país, yo creo que Costa Rica es uno de los países más diagnosticados del mundo, ¿verdad? Todo el mundo, todos conocemos, ¿verdad? El que se dedica un poquitito, pues, a informarse de una buena forma, pues conoce de qué padece el país. A veces el problema es aplicar la cura porque todos quieren aplicar la cura de una manera diferente, ¿verdad? Así es. Entonces, háblenos un poquitito acerca de las propuestas que hay para el país y también para la zona. Pérez Celedón es un cantón particular, uno de los más grandes territorialmente hablando del país, de la provincia de San José, por supuesto. Pertenece a San José, pero no está tan cerca a San José, entonces somos así como muy particular, ¿verdad? Entonces, un poquito también de las propuestas que podrían beneficiar al cantón de Pérez Celedón específicamente también. Bueno, les comento que el nuevo Partido Socialista ha participado en procesos electorales anteriormente, en la elección pasada en la provincia de San José. Ahora estamos con candidatura provincial en San José a Diputación, pero también en Cartago. En Cartago encabezado por la compañera Marcela Ramírez Aguilar, otra compañera docente también, luchadora. De APSE también. De APSE también. Un saludo para la gente linda de APSE. La presidenta de APSE está aquí de Pérez Celedón, precisamente, si no me equivoco. Así es. Doña Zulay, eso. Saray, casi pego el nombre. A doña Saray, que la hemos entrevistado acá también en el programa. Mi hermana es educadora también y es parte de APSE también. Así que bueno, un saludo especial para toda la gente, para todo el sector de educación del país. Yo soy hijo de educadores y tengo una estima muy alta por el sector de educación y un respeto también muy grande por los educadores. Así que ahí el saludo especial para todos. Continúe, perdón la interrupción ahí. No, todo bien. Bueno, precisamente ahora estamos nuevamente el sector educativo, junto con diferentes organizaciones sindicales, planteando la necesidad de pelear contra este proyecto de ley marco de empleo público que viene a atacar nuestros salarios en el sector público, porque hay todo un discurso de una derecha, ¿verdad?, de diferentes gobiernos neoliberales, del PAC, de la Unidad, de Liberación, que pretenden que somos los trabajadores y trabajadoras los que estamos generando este déficit fiscal y una crisis que verdaderamente no es nuestra responsabilidad. Entonces, nos oponemos a este proyecto de ley, defendemos los salarios, no son los salarios y las pensiones los que deben pagar esta situación. Nos parece también que en el sector privado hay una situación salarial alarmante, porque el 50% de las personas que trabajan allá tienen salarios inferiores a 400,000 colones y vivimos en un país sumamente caro.
el costo de la vida sigue elevándose, los alquileres también. Entonces, si estamos proponiendo, como parte de estas propuestas anticapitalistas en nuestra campaña electoral, que es necesario que el salario mínimo aumente a por lo menos 500,000 colones. Tanto en el sector privado, fundamentalmente, que es donde ahí los patrones hacen, ¿verdad?, las violaciones a los derechos laborales de manera muy constante, pero igualmente en el sector público también defender los salarios, defender las pensiones. Esa es una de nuestras propuestas principales para tener mejores condiciones salariales y mejores condiciones de vida. Ok, eso es importante, la protección del tema salario. Sí, el tema es no equiparar hacia abajo, sino hacia arriba, ¿verdad? El tema de los salarios, de tanto del sector público privado. A mí me ha preocupado mucho el tema de la discusión que se ha generado en el país, que no genera ningún beneficio entre el sector público y privado, porque los han querido puesto a pelear, ¿verdad? Y yo creo que más bien tiene que haber una alianza. Alguien me mencionaba hoy o ayer de que veía mucho movimiento en la calle, y yo le decía, pero ese es uno de los sectores que tienen más empleados públicos en el país, uno de los cantones que tiene más empleados públicos. Y el tema del aguinaldo hace que la gente salga a comprar, más o menos, pero salen a ver qué se puede hacer con la plata. Y sin duda alguna, el tema del sector público es un motor importante de la economía, ¿verdad? Desde el punto de vista del tema salarios, y que estos dejen de tener poder adquisitivo, sin duda alguna va a golpear al sector privado, ¿verdad? Es algo que la gente tiene que entender. ¿Qué más propuestas tenemos por parte del partido? Bueno, proponemos que precisamente el déficit fiscal, como no somos las personas de abajo, las personas trabajadoras y de sectores populares quienes hemos provocado esta crisis, que esta crisis recaiga sobre más impuestos a las grandes empresas y a las fortunas. Por eso estamos proponiendo un impuesto de renta sobre las utilidades de las empresas y esas fortunas, no sobre los salarios y las pensiones. Es necesario también volver a tener un impuesto sobre las exportaciones, tal como sucedía en los años 80, donde pagaban 24% de impuesto, porque están generando ganancias millonarias, ¿verdad? Pero no están dejando esa riqueza en el país. Muchas veces se llevan sus dineros a otros países para gozar de estos privilegios, de estas exoneraciones, de esos paraísos fiscales, y además evadiendo y eludiendo el fisco, lo cual está generando pérdidas para el país. Y necesitamos que hayan ingresos, que hayan mejores ingresos, que verdaderamente se recauden los impuestos y se evite la evasión fiscal. Pero para eso proponemos entonces una reforma fiscal que sea progresiva, y no como actualmente se ha venido manejando de manera regresiva, con un impuesto al valor agregado que pagamos todos y todas las que trabajamos, y que eso más bien nos imposibilita acceder a todavía más servicios y tener más poder adquisitivo para reactivar la economía, como usted venía diciendo también. Entonces sí estamos planteando, por ejemplo, la derogación del IVA, y planteamos que es necesario estos impuestos a las grandes empresas y las fortunas. Sí, en el tema de educación, ¿ya hay algún planteamiento? Porque bueno, sin duda alguna preocupa el tema del sector educativo, y lo voy a decir, digamos, bien claro para que no me malinterpreten, ¿verdad? No es un problema de los educadores como tal, sino es un problema del sistema, ¿verdad? Que no saben si van o vienen, y al educador lo convirtieron en un asistente administrativo, y no es o sea, no se le permite ejercer prácticamente su profesión por la carga administrativa que tiene. Y sin duda alguna, yo digo que el nivel de la educación costarricense, o la calidad, para decirlo de una buena manera, ha disminuido. Yo recuerdo que hace algunos años eran muy habituales, no sé ahorita cómo estará el tema, pero cuando yo estudiaba en San José, tenía muchos compañeros panameños, gente de Centroamérica venía a estudiar al país por la calidad de la educación costarricense. Y Costa Rica siempre ha tenido pues ese chapito dominguero a nivel de Centroamérica y de Latinoamérica, el tema de la educación, y en los últimos años se ha visto afectado. ¿Hay alguna propuesta para mejorar el sistema, verdad? Que es lo que pues ha venido siendo deficiente. Sí, es innegable que el sistema educativo tiene una serie de falencias, y principalmente nos hemos vuelto tecnócratas, los trabajadores y trabajadoras de la educación, porque ha estado bajo una lógica el sistema educativo mercantilista.
Una lógica bajo la cual simplemente se cumple con criterios y estándares que nos imponen organismos internacionales como la OCDE, el mismo Fondo Monetario Internacional también. Eso genera entonces que la educación esté en función del capital, también ideológicamente de reproducir la precarización laboral, ¿verdad? La exclusión de muchas personas estudiantes. Ahorita, por ejemplo, con un recorte al Ministerio de Educación Pública de 300.000 millones de colones en los rubros de transporte, en los rubros de alimentación, de acceso a la tecnología a través de la Fundación Omar Dengo, ¿qué clase de educación y que verdaderamente el derecho de muchas personas a estudiar en este momento está comprometido con ese recorte presupuestario, ¿verdad? Por una regla fiscal además. Entonces, sí proponemos que es necesaria una reforma educativa, por supuesto, pero una reforma educativa no es de arriba, desde quienes nos gobiernan en un despacho, en una oficina, cuando verdaderamente no saben en qué consiste la experiencia educativa del proceso, sino que necesitamos que esta reforma surja de la misma comunidad estudiantil, con las personas que trabajamos en las aulas, en la educación, y con las personas familiares también de la mano. Pero una reforma educativa global para pensar la educación no bajo una lógica mercantilista, sino bajo una lógica integral de formación del ser humano. Este tema es importante. El tema de reactivación económica, ¿qué le meterían ustedes el diente en el tema de reactivación económica? ¿O qué propondrían ustedes en esta área? Bueno, por ejemplo, en la parte de generación de empleos nos parece muy importante derogar la ley de concesión de obra pública. Esta ley lo que ha posibilitado es una gran corrupción por parte de estas grandes empresas constructoras. Es importante que el Estado tome en sus manos la obra pública y así pueda generar más y mejores empleos. También hay una serie de instituciones que están habilitadas y con toda la capacidad de asumir esa obra, como el AIA, el ICE y el MOPT. Esa es una de las propuestas, porque de esto se ha valido los diferentes gobiernos, incluido el gobierno del PAC, para generar tráfico de influencias, para generar toda una red de corrupción a nivel nacional que es necesario combatir inmediatamente. Ok. En el tema también de la defensa por los derechos de las mujeres, que es parte de las luchas en las que usted está involucrada, ¿qué planteamiento hay? Porque pues todavía, a pesar de que se han hecho pues algunos avances, no es suficiente, ¿verdad? Ese tema. Sí. Hay algunos avances en términos de legislación. Por ejemplo, ahora se reconoce el femicidio de manera mucho más amplia en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, y esto porque ha habido una organización de las mujeres que ha peleado para conquistar más derechos. No es porque ningún gobierno lo haya regalado, ni mucho menos. Lo cierto es que todavía hay una gran deuda histórica, tanto del Estado costarricense como del gobierno del PAC, pero todos los gobiernos en realidad, porque no han asumido la responsabilidad de que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es un asunto totalmente público y que con políticas públicas se debe combatir a través de diferentes medidas preventivas, de girar los recursos necesarios para que los esfuerzos interinstitucionales verdaderamente combatan esta violencia contra las mujeres, porque actualmente hay diariamente muchísimas denuncias, 140 denuncias, más todas las mujeres que no logran denunciar por diferentes situaciones. Estamos hablando de una situación verdaderamente alarmante. Entonces sí proponemos una declaratoria de emergencia nacional para que el gobierno asuma su responsabilidad y el Estado también tome esas políticas públicas y verdaderamente las mujeres podamos tener el derecho a vivir sin violencias, que es lo mínimo que estamos exigiendo, y hay todo un movimiento de mujeres que también lo ha venido planteando de esta manera. ¿Cómo motivar a la gente que está divorciada con el tema de la política totalmente? Yo digo que eso es como divorciarse con la selección de Costa Rica. Esto es como ahora se usa el término relación tóxica, ¿verdad? Sí. La Cele le da a uno unas decepciones y tiene un triunfo y el triunfo no sirve para nada, pero uno se alegra. Eso es complicadísimo. Y la política va a estar ahí, es parte, somos un país enteramente ligado a la política. Cada 2 años hay elecciones de alcaldes o la presidencia, en instituciones, en asociaciones, en los sindicatos. O sea, el tema es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra vida. Y cómo motivamos a la gente que se involucre. Cuando yo veo gente joven como usted, como muchos otros jóvenes que están ahí aspirando, poniendo sus propuestas sobre la mesa, bueno, me llena de alguna ilusión, debo decirlo, de que bueno, hay más gente involucrándose
pero sí, ¿cómo motivamos a que más gente diga, bueno, yo voy a escuchar, voy a analizar, voy a investigar y voy a salir a votar por alguien, ¿verdad? En este caso, pues obviamente estamos con la propuesta de ustedes, pero ¿cómo motivamos a la gente a involucrarse en el tema? Claro, es que el descontento y la indiferencia no es fortuito, ¿verdad? Venimos con políticas neoliberales de los diferentes gobiernos, PAC, Liberación, Unidad, que simplemente velan por sus intereses, los intereses de los de arriba, esos empresarios y grandes ricos, y es hora de que tomemos en cuenta de que, bueno, no solamente en los procesos electorales, sino que también estas políticas neoliberales nos afectan cotidianamente. Entonces, es importante que nos organicemos y peleemos contra lo que nos está afectando, toda esta arremetida neoliberal, pero también para defender nuestros derechos y exigir todavía más derechos. Entonces, en realidad, la política es algo cotidiano, es algo que necesitamos no solamente cada 4 años ejerciendo nuestro derecho al voto, sino que es la posibilidad de organizarnos y de manera colectiva enfrentar y decir, bueno, es necesario refundar el país, pero refundarlo sobre las bases desde las personas de abajo, quienes trabajamos, quienes estamos siendo afectados, ¿verdad?, por toda esta situación, y quienes proponemos entonces medidas anticapitalistas. En este caso, el nuevo Partido Socialista tiene una serie de propuestas y hace el llamado a que nos apoyen con su voto el próximo 6 de febrero, pero a que también nos organicemos y refundemos el país y construyamos una izquierda que verdaderamente logre posicionarse para refundar el país. ¿Están ustedes optando por un puesto como para diputados en San José y en Cartago solamente? Sí. Ok, hablemos un poquitito del tema de dónde puede la gente informarse, interactuar, ponerse en contacto con ustedes, el tema de redes sociales y toda esta situación, ¿dónde los pueden encontrar? Claro, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, Nuevo Partido Socialista. Ahí también pueden encontrar nuestra publicación con un código QR que pueden escanear para tener acceso al conjunto de nuestro programa político, un programa político de 80 páginas. Acá yo les he resumido en este ratito, pero en realidad hemos hecho un esfuerzo muy grande para atender necesidades y para generar propuestas para la juventud, en torno al ambiente también, en diferentes aspectos. Entonces, instarles a que nos busquen en las redes sociales, nos contacten y si pueden sumarse a esta campaña anticapitalista, también hacerles la invitación. Perfecto. Heidi Valencia Espinosa. Heidi, gracias por haber